Vamos a dar comienzo a nuestra séptima clase en la que estamos tratando con la doctrina bíblica del bautismo en el Espíritu Santo. Como digo, lo hemos estado estudiando en una manera temática, ordenada. Hemos tratado de exponer la palabra de Dios apuntalando, afianzando, fundamentando todo aquello que creemos y entendemos y pensamos que es lo mejor como sana doctrina para nuestra iglesia. Entonces hemos podido llegar, si estáis de acuerdo conmigo, al punto 1.4 del apartado 2 del apartado B, o del subpunto 2 del punto B. ¿Sí? Entonces nos quedaría este punto 4 del punto 1 para poder concluir. Y hemos visto lo que el bautismo en el Espíritu Santo es como experiencia. Primeramente vimos lo que no era y después vimos lo que era. Entonces vamos a recordar juntos lo que era. ¿Qué era? Número 1, es una experiencia bien diferenciada del nuevo nacimiento. Número 2, la promesa del Padre. Número 3, el don del Padre y el don del Hijo. Y ahora veremos en el punto 4 del punto 1 un mandato del Señor. Y vamos a tener para este título 3 versículos. Capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 4. Capítulo 5, versículo 32. Y capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, versículo 18. Y vamos a tratar de ir un poco ágil con lo que nos quedan esta tarde para ver si podemos abordar los 4 puntos primero, los 4 puntos del punto C, porque aquí no tenemos aspectos positivos ni negativos, tenemos 4 puntos a desarrollar. Entonces vamos a centrarnos con este último punto del lado positivo del apartado 2 en el punto 1, punto 4. Bien, entonces dice así, estamos en los primeros versículos del libro de los Hechos. El libro de los Hechos sabemos que es la continuación del Evangelio de Lucas. Y él viene a decir en el primer tratado, este es el Evangelio de Lucas: oh Teófilo, a quien está dirigiendo lo que él está escribiendo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Sabemos que si hay una diferencia entre el Evangelio y el libro de los Hechos, es que el protagonista de los Evangelios es Jesucristo, y el protagonista en el libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, esto nos interesa mucho a nosotros que estamos estudiando el Espíritu Santo en todas sus gracias, y entre ellas la gracia del Hijo en bautizarnos en su Espíritu Santo. Dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Bueno, podemos ver que no está hablándonos del momento en el que Jesús nació como bebé, nos está hablando del ministerio de Cristo, de cuando Él ya comenzó a enseñar, aunque Cristo ya desde niño, cualquier cosa que decía, evidentemente era una declaración divina del Dios hecho hombre. Pero aquí entendemos que estamos hablando de sus 3 años de ministerio, lo que fueron sus 3 últimos años de vida aquí en la tierra, antes de ser crucificado, ¿no? Entonces dice que antes, hasta el día en el que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, y ahora aquí ya tenemos claro, por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo ya guarda una relación de autoridad en todo aquello que Jesucristo enseñó, dijo y en cierta manera encargó a los discípulos. Entonces el Espíritu Santo ya entra en este protagonismo y dice a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles
acerca del reino de Dios. O sea, hubo un espacio de tiempo en el cual Jesucristo aclaró y enseñó muchas cosas que, como dijimos esta mañana, habían quedado un poquito incomprendidas, porque la comprensión vino en el momento en el que Cristo resucitó. Cuando ellos comprendieron esta verdad, se les abrió el entendimiento, y todo lo que el Evangelio es, en todo lo que es la extensión, desde la humanización de Cristo hasta la exaltación y por supuesto hasta su segunda venida, entonces podemos conceptuarlo y entenderlo dentro de lo que el Evangelio es, siempre fundamentado y centrado en la obra redentora de Cristo en la cruz. Y entonces, verso 4, estando juntos, les mandó. No les sugirió, no les aconsejó, no les dijo si os parece bien. No tenemos esta idea aquí en este versículo. Entonces, esto en cierta manera ya empieza también a cambiar un poco el enfoque de la propia idea del bautismo en el Espíritu Santo de Dios en cuanto a la iglesia que somos nosotros. Hay ciertas cosas que nosotros pensamos que quedan a nuestra voluntad. Claro, quedan a nuestra voluntad porque si no las ponemos en marcha, evidentemente ahí quedarán, pero tienen una relación directa con la obediencia. Tienen una relación directa con aquello que el Señor está ordenando, mandando. No está diciendo, mira, si os parece bien ir a Jerusalén, pero bueno, también puede valer Samaria, o también puede valer Judea, o mira, quedaros un poquitín antes. No, eso no es el asunto. Nosotros no podemos parecernos al justo Lot. Lot fue un hombre que determinó su voluntad y dirigió su vida hacia la misma Sodoma, siendo un hombre con fe, un hombre pensando que entendía su camino, pensando que dirigía bien su camino, pero que desoyó por completo el consejo de Dios y llevó la vida a un punto de presión y de tensión que su voluntad fue mucho más fuerte que el consejo santo que pudiera tener a su alrededor, y la decisión en el fin fue poner su vida en dirección a Sodoma. Bueno, algunos sabemos lo que la Biblia dice de la vida de este hombre. Pedro dice que afligía cada día su alma justa. O sea, esa decisión le pesó cada día de su vida. Cada día de su vida, hasta el día en que murió. Nunca olvidó la mala decisión que tuvo en dirigir su vida hacia Sodoma. Por lo tanto, nosotros no podemos fallar en aquellas cosas que el Señor nos manda y nos ordena. Tenemos que actuar en consecuencia, tenemos que actuar en fe, tenemos que actuar en obediencia. Amén. Entonces, aquí no está el Señor sugiriéndonos, no está el Señor dándonos opciones. El Señor nos está diciendo ir a Jerusalén. Fue lo que le dijo a sus discípulos. Amén. Entonces, lo que veníamos diciendo, Lot asentó su vida en Sodoma. Vivió la vergüenza de todo el desfase familiar, la propia burla y falta de respeto de los maridos de sus hijas. Y cuando los ángeles vinieron a juzgar Sodoma e intervinieron en su vida, ellos quisieron llevarle a un lugar, y sin embargo, él, en medio de todo ese caos, decidió ir a otro lugar. Sí, y sabemos que ese lugar no fue tampoco el mejor lugar. Se salvó de la destrucción de Sodoma, pero allí produjo las dos terribles hijos, frutos de un incesto, que dieron nombre a los moabitas y los amonitas, enemigos del pueblo de Dios por siempre. No fue una buena elección. Entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo tiene voluntad, que Dios tiene una voluntad para con nosotros, que Cristo tiene una voluntad para con nosotros, que claramente Pablo nos enseña en Gálatas 5, 16 y 17 que el conflicto espiritual que hay en nuestros corazones es para que no hagamos lo que queremos. Eso es una señal inequívoca de que tu voluntad está en lucha con la voluntad de Dios. Y cuando tú ves esto dentro de tu corazón es cuando tienes que entender que el Espíritu Santo es la guía definitiva, correcta, concreta, segura. Es realmente aquel que va a dirigirte al lugar donde está la bendición de Dios para tu vida. Entonces Cristo les dice ir a Jerusalén.
Pero no les dice solamente ir, les ordena. Y aquí el verbo está muy correctamente en español, porque en el original significa ordenar. ¿Y ellos qué hicieron? Fueron a Jerusalén. No solamente fueron a Jerusalén, sino esperaron en Jerusalén. Eso también es un asunto importante. Y en esa espera recibieron en una forma repentina, ¿sí? Pero esperada, pero sencillamente sin saber el momento. Tú estás orando a Dios y tú no puedes decir el cuándo. Tú tienes que pedir a Dios las cosas y Dios te dará lo que le estás pidiendo cuando Él crea que es conveniente. Por eso, cuando estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo, yo no prometo aquí a la gente que vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo. Yo te digo que es una promesa de Dios. Yo te digo que es lo que tú necesitas como creyente. Yo te digo que ores por el bautismo en el Espíritu Santo si no estás seguro de haberlo recibido. Pero lo que yo no te puedo garantizar es que va a ser hoy. Tú tienes que tener la humildad delante de Dios. Y tienes que ser obediente. No se trata de que dices, bueno, ahora voy a orar con todas mis fuerzas, en esta media hora que hay de oración yo puedo tirar mis rodillas al suelo y orar con toda la intensidad que tengo. Bueno, eso no determina que estés preparado o que Dios vea que realmente en ti está el corazón para recibir esta bendición. Entonces, esto es importante. Tú tienes que ver que el bautismo en el Espíritu Santo está muy relacionado con tu obediencia a Dios. Porque si algo tiene de sentido el Espíritu Santo es para que sirvas mejor a Dios. No para que tú evidencies un cristianismo superior al de nadie. Amén. Entonces podemos ver la importancia de esperar. Me gusta porque ellos esperaron y estaban sin moverse del lugar donde Cristo les mandó. Y ahí vemos la historia, Estaban y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo. Llenó toda la casa y fueron todos llenos, todos bautizados. Recordar que este es un bautismo de carácter funcional, no ontológico. Tener esto siempre en mente. El bautismo de carácter ontológico tiene que ver con un cambio de naturaleza, ontos, ser. Este es un bautismo de carácter funcional, poder para servir, poder para ser testigos, poder para predicar, poder para mostrar que somos la iglesia del Señor. Y esto ha sido una bendición en la iglesia a lo largo de toda la historia que conocemos. Segundo texto, capítulo 5, versículo 32, tenemos que ir andando y con el siguiente versículo terminamos este punto. Aquí estamos con Pedro y Juan delante del concilio y delante del sumo sacerdote. Esto no era un momento dulce para ellos. Era un momento en el cual ellos veían lo que sucedía con aquellos que contradecían la fe judía, o sencillamente aquellos que no respetaban los principios de la ley de Moisés. Jesucristo fue crucificado por esto. Sencillamente por decir que el templo no era nada. Malinterpretaron sus propias palabras, derribad este templo, y entendieron el templo era lo más sagrado para ellos y evidentemente la ley de Moisés. Estas dos cosas fue por las que martirizaron a Esteban, en la misma manera martirizaron y crucificaron a Jesús. ¿Sí? Entonces aquí vemos que Pedro y Juan están en un momento importante. Entonces le dice el sumo sacerdote: nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Considera lo lleno que está de la doctrina de Cristo tu entorno.
¿Podrían decir esto de nosotros? ¿Hasta dónde? Estoy hablando ya a personas mayores que estamos aquí. Pablo dijo, todo lo llené del Evangelio de Cristo. ¿Hasta dónde tú has trabajado para llenarlo todo del Evangelio de Cristo? ¿Es este tu propósito en la vida? ¿Es este tu objetivo en la vida? ¿Vives por esto y para esto? Para poder llenar con el Evangelio de Jesús todo el espacio posible en este mundo donde haya almas que necesiten la salvación. Para esto es el bautismo en el Espíritu Santo. Para ganar almas, para llegar a las vidas que no tienen a Cristo. ¿Es esto lo que te inquieta de verdad? ¿Tienes esto en tu corazón? ¿Lloras por esto? ¿Oras por esto? ¿Vives por esto? ¿Deseas esto? Tengas 15, 16, 17, 10 años, en tu corazón deseas ser un ganador de almas. Si tú no deseas ser un ganador de almas, ¿para qué quieres ser bautizado en el Espíritu Santo? No tiene ningún sentido. El bautismo en el Espíritu Santo tiene que ver con ganar almas. Amén. Entonces vemos claramente cómo este sumo sacerdote está mirando a Pedro y a Juan y les está diciendo, habéis llenado todo de esta doctrina. Me encantaría que me dijeran eso a mí en la vida. No sé a ti. ¿Desearías esto? ¿No? ¿Desearíais esto, sí o no? ¿No decís que no? Hay algunos que me miran como diciendo, no lo sé. ¿Me estás diciendo esto? ¿Me estás diciendo que no lo sabes con tu silencio? Entonces, si me dices que no lo sabes, tienes que poner en duda por qué vives y dónde descansa tu fe y para qué quieres tu fe. Tenemos que llenar el mundo de la doctrina del Evangelio de Jesús. Para esto es el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora dice, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, claro. En la predicación hemos visto varias veces lo que Pedro y Juan enseñaban y lo que Pedro predicaba, responsabilizaba, les daba esa parte responsable. Crucificasteis al autor de la vida. Ahora dice, respondió Pedro y los apóstoles y dijeron, ya estamos hablando más que Juan, ¿verdad? Que Pedro y Juan, perdón. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, nunca la obediencia a una persona puede estar encima de la obediencia a Dios. ¿Y dónde tú puedes entender el límite de la obediencia a una persona que realmente está compitiendo, desafiando lo que significa la obediencia a Dios? En su palabra. No tienes otro medio de poder comprender todo aquello que te aparta de los principios de su palabra. Entonces, la palabra es fundamental para esto. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y ahora, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, Pedro está diciendo, nosotros somos testigos de lo que pasó con Cristo. Hemos visto todo lo que le sucedió a Él, pero también hemos visto que Él resucitó. Y estamos seguros de su resurrección, y en su resurrección nosotros tenemos nuestra bendita seguridad. Y no solamente nosotros, sino también el Espíritu Santo que vino sobre nosotros y está en nosotros, que Dios ha dado ¿a quién? A los que le obedecen. Recuerda que en la Biblia, cuando se habla de obediencia a la fe, se habla de conversión y también se habla de servicio. Tú tienes que diferenciar en el contexto donde tú estás leyendo para comprender estas cosas.
Entonces, este verbo obedecer significa hacer caso. Es muy importante este detalle. Hacer caso. Hay una obediencia que en cierta manera se nos presenta con una profundidad, a veces, cuando dice que Jesucristo tuvo que aprender ¿qué? Obediencia. En muchos casos se nos presenta la obediencia a Dios, pero aquí este verbo está hablando de algo que realmente es sencillo, no es difícil de comprender. Es el verbo que se usa para cuando hay que obedecer a los gobernantes. Es el verbo que se usa para cuando hay que obedecer a las autoridades. Entonces se está diciendo, es hacer caso. No es una obediencia profunda. Es más, es un detalle que fácilmente tú comprendes y que fácilmente tú puedes hacer o no hacer. Por lo tanto, esto tiene que también ser significativo. ¿Sí? Amén. Efesios 5, 18. Y ahora estamos de nuevo en nuestro texto que estuvimos el otro día y este verbo aquí, unido al tema que estamos estudiando en este punto, en cuanto a que el bautismo en el Espíritu Santo es un mandato del Señor, el tiempo verbal que aquí tenemos es muy correcto para esto. Bien, hemos visto que Jesucristo ordenó que fueran a Jerusalén y esperasen. Hemos visto como Pedro y Juan y los apóstoles son testigos y evidentemente declaran que el Espíritu Santo de Dios ha sido dado a los que le obedecen. Ahora aquí lo que tú vas a escuchar a leer es, mira cómo andas. No andes como un necio, sino como un sabio. Bien, el necio se relaciona con el pagano, con la gente que tiene el entendimiento entenebrecido. Nunca un cristiano puede andar como un necio. No está su vida diseñada para esto. Pero a veces los cristianos andamos como necios. Y por eso se nos está advirtiendo. Cuando andamos como necios, andamos como la gente del mundo. Bien, entonces tú tienes que andar como alguien que es sabio, o sea, alguien que tiene la vida de Dios y desarrolla esta vida de Dios en él. ¿Por qué? Bueno, porque hay que aprovechar este tiempo, recordar que este verbo está enseñándonos a redimir, a desposeer a Satanás de aquello que él a veces se apropia. Sí, porque los días son malos. Esto es una realidad actual. Dice, no seamos insensatos. Otra vez, ¿los insensatos quiénes son? Los que son necios, ¿sí? Sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Esto es el deber principal que tú tienes en la vida. Estar entendido de qué es y cuál es la voluntad de Dios para contigo. Y el siguiente versículo te va a decir cómo realmente tú debes de vivir para poder entender y poder saber cuál es la voluntad de Dios para contigo. Entonces Él te va a decir, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, asotía. La palabra disolución es una palabra que está hablando de sensualidad. No, nosotros no estamos hablando de algo que se disuelve. No, por favor. Disolución aquí es sensualidad, o sea, conducta, apariencia y comportamiento carnal. O sea, el hombre, cuando está bajo los efectos del alcohol, su comportamiento es el resultado de algo que está descontrolando la normalidad de su organismo. El alcohol se bebe, sencillamente ese alcohol sube al cerebro
y ese cerebro contamina evidentemente todo el alcohol que va en sangre, ¿sí? Y es cuando una persona está ebria y dice cosas que no debe de decir. Entonces se nos está enseñando esto, se nos está dando la figura. Acordaros que aquí no estamos hablando principalmente de los instrumentos, estamos hablando de los estados, o el estado de embriaguez o el estado de plenitud, ¿sí? Entonces lo que a ti te está diciendo es que cuando tú te embriagas con vino, tu vida va a manifestar ¿qué? Sensualidad. Los sensuales, la Biblia dice que son aquellos que no tienen el Espíritu. Por lo tanto, cuando yo me comporto sensualmente, me estoy comportando como alguien que no es un templo del Espíritu Santo. ¿A qué llamas tú sensualidad? ¿O qué quiere decir esta palabra en la Biblia? Evidentemente, esta palabra nos está hablando de comportamientos carnales. Alguien que es un pagano no puede portarse de otra manera que carnalmente. Pero alguien que es cristiano tiene la posibilidad de portarse sabia o insensatamente. La insensatez, la necedad, está vinculada a la propia carnalidad. ¿Sí? Recordar que cuando Pablo habla a los corintios y le dice, sois carnales, le dice, andáis como los demás hombres. ¿Quiénes son los demás hombres? Los naturales, aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Entonces, estos hombres, siendo espirituales, siendo personas nacidas de nuevo, su apariencia es carnal. ¿Y por qué tenemos esta apariencia carnal? Bueno, la apariencia carnal va en función a la vida que tú generas dentro de ti. Tú puedes estar en la iglesia 30.000 años, pero si toda la vida que tú deseas la sigues manteniendo ahí, esa vida tiene que salir por algún sitio. Tú tienes que ver aquellas cosas que te motivan o que no te motivan. Tú tienes que ver que en tu juventud hay muchas pasiones, hay muchos deseos, como bien enseñaba Pablo a Timoteo, que tienen que ver con la juventud y que tienen mucha fuerza en vuestra edad. Y tienen fuerza en la medida que también vamos cumpliendo años. Pero cuanto antes aprendamos a sujetar y a hacer lo que no queremos, por medio de la obra del Espíritu Santo, produciendo frutos del Espíritu Santo, tu vida evidentemente va a manifestar piedad. Y va a manifestar evidentemente la vida propia del Espíritu Santo. Esto es importante, ¿eh? A veces las personas no tienen ni conciencia, pero a veces ver a una jovencita sensual es muy feo. Cuando se ve a una niña que realmente muestra lo que ella entiende por sus encantos y le gusta lucir, esto es sensualidad. Exactamente, los hombres hacen lo mismo en un sentido masculino, lucen también sus atributos, sus encantos, muestran realmente sus aspectos carnales. Esto no es un buen cristianismo. Y estas cosas tenéis que tener mucho cuidado con ellas, porque son evidentemente la punta de un iceberg que puede acabar con vuestra vida. Si el Espíritu Santo está gobernando tu vida, tú tienes que evidenciar que realmente los frutos son consecuentes. Entonces, tú no necesitas, con esto no significa que las jovencitas debéis de ir guapas, debéis de ser femeninas, debéis de ser decorosas, debéis de salvaguardar aquellas cosas que realmente puedan provocar apetencia en los ojos de los hombres. Esas cosas vosotras sabéis perfectamente que suceden y son. Pues esto no es agradable delante de Dios. ¿Y quién te lo va a enseñar? ¿Tu padre? Claro, tu padre es cristiano y te va a decir, hija, esta no es la manera de vestirse, esta no es la manera de andar. Pero a veces al papá, ¿qué le decimos? Eso es lo que tú piensas. Entonces, ¿quién realmente te lo tiene que enseñar? El Espíritu Santo, ¿no? Por eso te está diciendo que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Entendemos esto? Y así igual a los jóvenes. O sea, tú tienes que salir de una reunión y ser mejor. Tú no puedes ser peor después de oír la palabra de Dios. O sea, cada
cada tiempo que hemos estado con la palabra, tú has tenido que ver en ti una mejoría. Y si no has visto ninguna mejoría, vuelvo a repetir, tienes que considerar muchas cosas. Es un mandato de Dios la vida santa. No es una opción. Es el fruto natural y consecuente de aquello que por incapacidad nunca podríamos hacer y que la gracia de Dios nos dio el ser para poder hacerlo, la nueva vida, y hoy nos manda a ser santos. Cada uno tiene que ser santo en toda su manera de vivir. ¿Qué es toda tu manera de vivir? Todo lo que haces cada momento, cada día. Tú piensas que muchas cosas no van a pesar en tu vida, pero todo lo que estás dejando que puedes hacer para Dios es un tiempo perdido, y ese tiempo siempre lo lamentarás. Por lo tanto, no te embriagues con vino. ¿Sí? No te embriagues con vino. Antes, y ahora aquí tenemos, es un verbo que está en imperativo. Es orden lo que aquí estamos escuchando. Es exactamente igual que lo que Jesús les dijo, les mandó. Hay que ir donde el Señor nos manda. Exactamente igual que la idea que nos encontramos en el capítulo 5, en el verso 32. Dios da el Espíritu Santo a quienes le obedecen. Y aquí se nos está enseñando, haciendo en cierta manera como dije el otro día, es un paralelismo antitético que viene a decir así: dejad de embriagaros continuamente o habitualmente con vino. Está hablando de un hábito. Yo sé que no bebemos vino, estamos hablando espiritualmente. Sí, tú tienes que entender las figuras que aquí te están enseñando. Y ahora aquí hay una preposición que para nosotros es importante, pero sed llenos del Espíritu Santo. La frase es corta, pero es tremendamente importante y aclaratoria. Amén. Entonces puedes escribir ahí: el recibir la plenitud del Espíritu no fue algo dejado al capricho o al antojo del creyente. Hay un mandato estricto del Señor que cada creyente tiene que obedecer. La plenitud del Espíritu no ha sido dejada a tu antojo, a tu capricho. Hay un mandato estricto, entendemos este término, estricto, del Señor que todos los cristianos tienen que obedecer. Y el no hacerlo constituye un acto de desobediencia. Amén. Bueno, los que han escrito más rápido, que les den sus notas a los otros, ¿vale? No obstante, hemos encargado a una persona que se encargara de tomar estas notas para después fotocopiarlas y pasarlas al resto que tienen más dificultad de anotar. Vamos a ir al punto C. Hemos ya terminado nuestro punto B. Y vamos a ir al punto C, y ahora vamos a desarrollar los 4 puntos que nos ocupa el punto C. Punto 1 es poder para servir, el propósito y la necesidad del bautismo en el Espíritu Santo. Es poder para poder servir, es poder para las batallas espirituales, es un poder rebosante y es un poder para ser hábil, o sea, para hacer aquellas cosas que a veces carecemos de habilidad para hacerlas. ¿Sí? Vamos a empezar por nuestro punto 1 y vamos a ir a Lucas 4:18. Vamos a tener aquí 3 versículos: Lucas 4:18, Lucas 10:38 y Mateo 12:28.
Vamos a poner el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si Él necesitó la unción del Espíritu Santo, creo que nosotros también la debemos de necesitar, ¿no? Y cuando decimos la necesitó, es que la necesitó, es que Dios le dio un cuerpo, Él nació con un cuerpo que tenía necesidades como las nuestras. Y eso es lo que le hace un gran Salvador. Y en esto podemos identificarnos y, como digo, saber que siempre tenemos una comprensión por su parte en nuestras batallas y en nuestras dificultades en la vida, no en nuestra voluntad pecaminosa. Él nunca va a consentir tu voluntad pecaminosa. Él te va a decir que te arrepientas cuando pecas, pero cuando tú vas a Él en aquello que te está generando una dificultad, una tentación, cuando estás de este lado de los problemas, Él realmente te va a comprender. Y Él es tu gran sumo sacerdote, que puede compadecerse y tener misericordia de ti, no solamente en el hecho de haber muerto por ti en la cruz, sino en lo que hoy es como sumo sacerdote a la diestra del Padre. Tú tienes que hablar con Jesucristo. Tienes que tener conversaciones con Jesucristo como las tienes conmigo. Tienes que tener conversaciones con el Espíritu Santo como las tienes con cualquier compañero. Háblale, órale, dirígete a Él, explícale las cosas y que Él te dé respuestas. Es una pena no aprovechar la oportunidad que Dios te está dando. Aprovéchala. Amén. Lucas 4, versículo 18. Aquí tenemos un texto que nos habla del cumplimiento profético del capítulo 61 de Isaías, versículo 1. Cristo ha empezado su ministerio. Me gustaría verle en vida, me gustaría oírle en vida. Tendría que ser maravilloso. Maravilloso. Él está donde Él nació, Él era de Nazaret. Y entró en una sinagoga. Fíjate qué grandeza es el asunto profético de la Biblia, ¿no? O sea, la vida es normal. Todo está sucediendo como cada día en esa sinagoga, con sus cultos, con sus celebraciones, con sus oraciones, todo dentro de un contexto judío. Y llega ese día de reposo, ¿y quién entra allí? Entra Jesucristo, ¿sí? Y en ese momento Él está declarando sobre sí mismo lo que el profeta Isaías declaró sobre Él muchos siglos antes. Es como cuando Él entra en el templo. Nadie se da cuenta de que realmente Él está cumpliendo también un aspecto profético. Pero sin embargo, la vida sigue igual para mucha gente. A veces estamos escuchando verdades, pero nuestra vida sigue igual. Posiblemente estos que estuvieron aquí escuchando al mismísimo Hijo de Dios, su vida siguió igual. Esto nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que poner atención. Si tú escucharas a alguien decir así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y fíjate que Cristo en este momento cierra, enrolla el libro, ¿y qué les dice? Hoy se ha cumplido esta escritura. Ahora, ¿qué era la respuesta? Jesús ya está viendo lo que están pensando. Médico, cúrate a ti mismo. Ningún profeta tiene honra en su tierra. No fue escuchado. Curiosamente, toda la esperanza que este pueblo tenía era el Mesías, era el reino. El reino tenía estas características. Israel llevaba sufriendo opresión por muchos siglos. Tenían
hasta la memoria perdida en cuanto a todas las circunstancias por las que este pueblo pasó. Y de repente alguien les está diciendo: yo soy el enviado de Dios, el ungido de Dios, para llevar a cabo todas estas acciones. No hubo mucha atención sobre él. Pero si algo me llama la atención y por algo podemos dar gloria a Dios, es que quien estaba allí era un hombre como nosotros. Un hombre que reconoció estar ungido por el Espíritu Santo. Un hombre que dependió del Espíritu Santo como tú y yo podemos depender. Un hombre que vivió la unción del Espíritu Santo como tú puedes vivir la unción del Espíritu Santo. Y esto es algo que a nosotros nos tiene que alentar. Esto es algo que a nosotros nos tiene que motivar. Esto es algo que a nosotros nos debe de dar el reto y el deseo de decir: Señor, si tú necesitaste el Espíritu Santo para poder servir al Padre siendo el Hijo de Dios, yo también necesito este Espíritu Santo para poder servir. Por lo tanto, no sentir esta necesidad es una preocupación que tienes que tener cristiana en tu vida. No es un asunto de provocar nada. No es un asunto de convencerte. Es un asunto de que existe o no existe. Tú tienes esta necesidad o no la tienes. Tienes que ser realista contigo mismo. Y si tienes esta necesidad, el Señor va a ver tu corazón y Dios va a bendecirte con su unción para poder servir. Y en el ejemplo de Jesús vemos que Él fue ungido por el Espíritu Santo. Vamos a Hechos 10. Y aquí estamos en la casa de Cornelio. Y vemos que para Pedro, en la explicación del Evangelio, fue importante incluir este detalle. Muy importante. Entonces ahora vemos que Pedro está predicando el Evangelio a esta casa entera. No sabemos, entendemos, se pudieron convertir durante la predicación antes. Sabemos que el resultado fue que todos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Pero yo me paro en el verso 38, que es el que ahora mismo nos interesa. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Nazaret era el pueblo donde antes él había enseñado en la sinagoga. Por lo tanto, Jesús de Nazaret nos está hablando en una manera humana de Jesús. Y ahora le dice, le ungió con poder, ¿para qué? ¿Para qué? Para hacer bienes, para sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces ahora tú ya vas a poder ver que realmente el poder exhibido de tu vida guarda una relación directa con el poder del Espíritu Santo, pero el poder del Espíritu Santo en sí, del Espíritu Santo en ti va a ser tu propio poder, o sea, realmente tú vas a evidenciar el poder de Dios en tu vida. Y en la misma manera que Jesús oraba, liberaba, sanaba, esto es algo que Cristo dio a sus discípulos, el poder de Dios, no para hacer que sea nuestro poder, pero es el poder de Dios en nosotros. Somos nosotros los que servimos en el poder de Dios. ¿Y cómo podemos hablar del poder de Dios con la apatía que reina muchas veces en nuestros corazones? ¿De qué poder estamos hablando? Pero no hay poder porque no hay deseo, porque no hay hambre de Dios, porque no hay necesidad de Dios, porque no estamos viendo en el bautismo del Espíritu Santo un asunto principal, porque no estamos preocupados por estas cosas. Pero si estas cosas nos empiezan a preocupar, si buscamos estas realidades espirituales, si buscamos la unción de Dios, tu vida va a marcar una historia dentro del reino de Dios. Y tú serás alguien que realmente vas a caminar en el poder de Dios. No es
algo que únicamente es atribuible al Hijo o al Espíritu Santo, veremos que muchos hombres en la Biblia evidenciaron el poder de Dios. Pero tú deseas esta vida, ¿de verdad? ¿Tú deseas esta vida? ¿Quieres vivir esta vida? Entenderemos que hay muchas cosas que cambiar, ¿no? En objetivos, ¿no? Pero es esto lo que deseáis. ¿Queréis, en cierta manera, vivir un cristianismo efectivo, bíblico? Pues tenéis claramente el medio por el cual nuestro cristianismo es efectivo, la unción del Espíritu Santo. No hay otra manera. Entonces lo que quiero decir es que el bautismo en el Espíritu Santo, como hemos estado enseñando y no vamos a repetir ahora, es esa experiencia única, irrepetible, reconocible, claramente comprensible de que está sucediendo por las propias evidencias que manifiesta. Pero después nuestra vida tiene que seguir caminando bajo esa unción espiritual. Cristo está ungiendo nuestra vida, el Espíritu Santo está ungiendo nuestra vida, el Espíritu Santo está vibrando en nuestros corazones y nosotros tenemos que mover esta vida, y esta vida es poderosa. Pero para que esto realmente se manifieste, uno tiene que querer vivir. Amén. Y a veces nuestra vida no desea estas cosas. No desea estas cosas. Mira, si es importante que la única vez que se nos habla en la Biblia de un pecado que es imperdonable, ¿sí?, no es atribuido al Hijo ni al Padre, es atribuido al Espíritu Santo. Es cuando realmente se le atribuye al demonio el poder del Espíritu Santo. Para el pensamiento judío de aquella época, realmente el desprecio a lo santo era no tener vida en el siglo venidero. Entonces un judío estaba entendiendo perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Vosotros podéis ofender al Padre y hay perdón, podéis ofender al Hijo y hay perdón, todos los pecados que los hombres hagan tienen perdón, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, ni en este siglo ni en él. Esa es la idea que estaba transmitiendo Jesús a estos hombres. Claro, gracias a Dios que nosotros vivimos en un pacto de gracia, pero debemos de ver la seriedad de lo que ahí se nos está enseñando. Entonces, si nosotros estamos jugando con el poder espiritual divino, si estamos imitando, si nos estamos riendo, si no estamos creyendo, si estamos despreciando, cuidado que no estemos despreciando al mismísimo Dios. Estas cosas son importantes. Poder para servir. Sí. Fundamental. Mirar un momento en Hechos 6 y ya vamos al siguiente punto. Aquí vamos a poner Hechos 6, 8, 10 y Juan 20, 29 y Hechos 5, 17 al 20. ¿Vale? Vamos a ver si de aquí en 30 minutos más podemos concluir lo que nos queda. Es importante que pongáis Juan 14, 12 también. No lo tenía aquí subrayado. Vamos a ver primeramente Juan 14, 12. Las propias palabras de Jesús, textos que debéis de saber ya casi por memoria, por cita, ubicarlos, contextualizarlos, ya tener algo que a mí me ha servido en el tiempo es que en ciertos contextos se habla de algo y entonces puedo yo identificar un texto dentro de todo lo que el Señor me ha permitido acumular en los años. Entonces dice Juan 14, 12, que dice:
os digo, el que en mí cree en las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. Aún mayores. ¿Y qué es la explicación que da? Porque yo voy al... Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. Esta mañana lo estábamos enseñando, ¿verdad? Porque si me voy, el Padre enviará al Consolador. Yo rogaré y el Padre os enviará. Yo os daré el Espíritu Santo, esa promesa del Padre. Entonces vemos que Cristo dice, yo subo, y realmente no solamente las obras que Él hizo haríamos, sino obras mayores. Y la palabra mayor significa lo que está significando. Ahora, ¿dónde nosotros podemos realmente comprender esta expresión? ¿En qué sentido? ¿En que vamos a tener más poder que Dios? Indudablemente no. Nunca tendremos más poder que Dios. ¿En que realmente nuestra vida va a ser más ejemplar que la de Jesucristo? Indudablemente no. Él es el hombre perfecto. ¿En que realmente nuestra vida va a ser como la del apóstol Pablo? Es posible. Era un hombre como nosotros. Caminó bajo la unción de Dios, obedeció a Dios, decidió evidentemente hacer la voluntad de Dios, como tú puedes hacerla sin llegar a ser el apóstol de la incircuncisión o escribir la Biblia. No haremos esas cosas. Pero Cristo nos prometió que haríamos las mismas obras y entonces esas obras mayores tienen que ver evidentemente con la predicación del Evangelio. Es de lo que Jesús está hablando. Y la predicación del Evangelio guarda una relación directa y principal con el día de Pentecostés. O sea, con la propia unción bautismal en el Espíritu Santo. En este momento el Evangelio llenó todo lo que realmente Cristo había profetizado en las palabras dadas a sus discípulos cuando obedecieron y fueron a Jerusalén. Entonces, esas obras mayores, recuerda que tú estás participando en ellas si eres alguien que ha sido realmente transformado por Cristo, bautizado por el Espíritu Santo y estás viviendo en una unción de Dios. Ahora, tú quieres realmente tener este tipo de unción. No son métodos, no son méritos, pero hay tipos de vida y tipos de vida, evidentemente. Y hay personas que viven de tal manera que la unción es evidente en ellos, y hay personas que la unción brilla por su ausencia. Nos dicen, mañana tú tienes que decir algo, y ahí te presentas, abres la Biblia, pero de repente te das cuenta que sí, que lo que has dicho viene aquí, pero no, ha faltado algo. Eso es la diferencia. Pero si el Espíritu Santo es una gracia de Dios para todos los que le obedecen, a ti no te está eliminando. Es tu voluntad la que te autoelimina. Es tu apuesta en la vida la que realmente decide lo que quiere y lo que no quiere. Entonces esas obras mayores para mí son muy motivantes. Pensar que yo puedo participar de una cosecha mayor que la que el propio Hijo tuvo en vida es una manera preciosa de pensar. Pero Cristo era muy consciente que la época del Espíritu Santo, que la era de la Iglesia sería tremendamente fructífera, y todo guardando una relación con su muerte y con su resurrección. Amén. Hechos 6. Verso 8 y verso 10. Aquí estamos ante un sermón larguísimo que concluye, y es precioso ver que cuando llegamos al final del sermón nos encontramos con lo mismo que nos encontramos. En el verso 55 te vas a encontrar con lo mismo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía ¿qué? Grandes prodigios y señales entre el pueblo. Bueno, aquí estamos hablando de un hombre como nosotros,
¿Qué eran los prodigios que Esteban hacía? ¿Qué eran las señales que realmente se manifestaban a través de su propia vida y del desarrollo de su vida? ¿Qué eran? ¿Podemos hablar de sanidades? Sí, claro. ¿Podemos hablar de conversiones? Sí. Por ejemplo, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4 nos enseña que el apóstol Pablo, cuando fue a predicar a Corinto, dice: no fui con humana sabiduría de palabras, sino con demostración, sí, de poder, no con palabras persuasivas, escogidas, sino con una demostración de poder y del Espíritu. O sea, esa demostración es la consecuencia de la unción, o sea, es la consecuencia del efecto de un hombre que está viviendo ungido por el Espíritu Santo y que está teniendo el poder servicial para poder llevar a cabo una vida que manifiesta a Dios. Esteban estaba haciendo esto. Y era un hombre lleno del Espíritu Santo, con poder, con gracia, y hacía prodigios y hacía señales. Las señales, Jesús nos habló de ellas. Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Vamos a Marcos 16. Lo tenemos ahí, al final de este evangelio. Entonces podremos ver que todas estas promesas son para nosotros. Debemos de tomarlas para nosotros. Vemos que el fin del Evangelio de Marcos nos habla otra vez de esa gran comisión, de eso que vemos también al final del Evangelio de Mateo. Predicad el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Por lo tanto, ya sabemos lo que hacía Esteban. Esto eran evidentemente señales, evidencias de los cristianos ungidos en aquel tiempo. Echaban fuera demonios, hablaban nuevas lenguas, evidentemente eran afectados, hablan de serpientes, de cosas mortíferas, y no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y... Claro, no se te ocurra ahora ponerte a beber veneno o a hacer tonterías como mucha gente hizo. Pero lo que aquí te está diciendo es que tu vida manifestará señales sobrenaturales, o sea, relativas al poder de Dios, relativas a la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y lo que te sigue diciendo el último versículo es que ellos predicaron ¿dónde? En todas partes. Una vez más. Este es el sentido del servicio. ¿Y qué pasaba con la predicación? Que el Señor confirmaba la palabra ¿con qué? Con señales, estando con ellos. ¿Y cómo estaba el Señor con ellos? Por el Espíritu Santo. ¿Y qué estaban haciendo? Las obras mayores. ¿Ves cómo todo guarda una relación? Y bien pegadito, qué bien suena, ¿verdad? Parece un cántico de gloria. Amén. Juan 20, 29. Estamos vamos a leer el verso 29, no, me gusta, prefiero el verso 20, 29, 20, 29, 19, ¿sí? Y no vamos a ir más allá del 23, ¿vale? Vamos a dejar la incredulidad de Tomás para otro día. Este es un momento importante. Teológicamente, a este contexto se le llama impartimiento del Espíritu Santo pascual. Sí, o sea, está relacionado con la Pascua y no con Pentecostés. Párate, esto tiene un poquito de chicha,
Esto tiene un poco de asunto profundo que hay que considerar y verlo con calma. Muchas personas tropiezan con este texto en cuanto a recibir el Espíritu Santo y entienden que en Pentecostés ya los discípulos habían sido bautizados por este hecho que vemos en el capítulo 20 de Juan. Perdón, en el capítulo 20. Pero este no es el bautismo con el Espíritu Santo. Como os dije, los discípulos, los apóstoles, vivieron en cierta manera una experiencia parcial, aunque salvos. ¿Se puede entender esto? Sí, ¿no? O sea, eran salvos. Hay muchos momentos en los que la conversión es evidente, es clara, el arrepentimiento es evidente, es claro, pero sabemos que el hecho de que Cristo tenía que morir y resucitar era la consumación y la seguridad de lo que realmente ellos tenían que vivir en su propia conversión, ¿sí? Para este momento todavía el viejo pacto estaba vigente, ¿no? Cristo no había muerto. ¿Sí o no? Entonces, hablar de un bautismo pentecostal cuando todavía el viejo pacto está vigente y el nuevo pacto no ha sido todavía promulgado y consumado, pues es algo que es un poco contradictorio, ¿no? Entonces tú no puedes remitirte o tratar de extender el texto como si fuera un chicle y llevarlo a donde tú quieres que vaya. Tú tienes que entenderlo en la propia verdad que te está enseñando, ¿sí? Y en este momento lo que estamos viendo es un grupo de hombres que están muertos de miedo, que están escondidos, que están asustados, que realmente su vida no es una vida empoderada, no es una vida como la que estamos viendo cuando ya abrimos el libro de los Hechos. Realmente lo que tenían claramente es miedo. ¿A quién? A los judíos, ¿sí? Y la aparición de Cristo fue ¿para qué? ¿Para traer qué? Para traer paz, para aquietar, para sencillamente darles un sentido de confianza que ellos necesitaban para el siguiente paso que tenía que darse, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que Cristo lo primero que les dice es paz a vosotros. La segunda vez que le dice paz a vosotros es como el Padre me envió, así también yo os envío, ¿sí? Ya Cristo está dando un poquito más de cuerda, un poquito más de enseñanza hacia el propósito que le espera a estos hombres que están muertos de miedo. Él calma sus corazones. Ellos pueden por un momento recordar como cuando estaban en la barca, que realmente hubo una paz cuando estaban asustados. Cristo de nuevo vuelve a ser una provisión de tranquilidad a los corazones desconfiados y confundidos. Pero seguía siendo Cristo. Era el Cristo resucitado, pero seguía siendo Cristo. Ellos le estaban viendo. Entonces para ellos todavía era esa esperanza donde todavía Él podría estar. Pero Él ahora les está diciendo, ahora os voy a enviar. Eso ya se lo había enseñado antes de morir, ¿sí? Y ya les había dicho, yo os enviaré. Claramente les dijo, vendrá el Espíritu Santo y vosotros tendréis que cumplir la misión, pero no estaban preparados. Este es un momento importante. Entonces en este momento sopló y les dijo ¿qué? Recibid el Espíritu Santo. Aquí la recepción no es, como digo, cuando alguien, ¿cómo diríamos la palabra? Hay una voluntad, no es pasiva. No es que de repente Él les da el Espíritu Santo. Hay una voluntad en recibir lo que Jesús les está dando, ¿sí? Y Jesús les viene a recordar un asunto importante. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Esto lo enseñó en Cesarea
cuando por primera vez anunció su muerte. Y esto tiene que ver con la autoridad de la palabra, con la predicación del Evangelio. No hay otro medio de ser perdonado de nuestros pecados que por el mensaje de Jesucristo, no por la autoridad de ningún hombre. La autoridad apostólica descansaba en la palabra y en la unción del Espíritu Santo. Esas serían las obras mayores, ¿sí? Pero ahora mismo Cristo ya había muerto. Entonces, ya se había establecido el ¿qué? El nuevo pacto. Sí. Entonces, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión y en su glorificación, el nuevo pacto quedaba ¿qué? Corroborado. Sí. Y este es el momento en el que del cielo desciende ¿qué? El Espíritu Santo sobre la Iglesia. Este es un momento en el que hay un cambio importante. Dejamos de ver un reino teocrático, dejamos de ver un reino puramente judío, donde Dios es el Dios del Antiguo Testamento, el Jehová, con un pueblo judío, y aquí estamos viendo ya a una iglesia preparada para ser bautizada el día de Pentecostés. Por lo tanto, aquí lo que estamos observando es un cambio de naturaleza. ¿Por qué? Porque ya Cristo ha resucitado. Amén. Entonces podemos comprobar, podemos entender que realmente el cambio vino cuando la iglesia, el día de Pentecostés, fue bautizada y empezó a predicar el Evangelio. Entonces no podemos confundir los hechos que aquí están sucediendo con los hechos que suceden en el libro de los Hechos. ¿Os acordáis? Es un bautismo de carácter ontológico, el otro es un bautismo de carácter funcional. Entonces, hasta la muerte de Cristo, el viejo pacto estaba vigente. Y hasta que Cristo ascendió y se sentó definitivamente a la diestra del trono de Dios en las alturas, no vino el Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo fue evidentemente la evidencia de la consumación del nuevo pacto. Y ya no vemos al viejo Israel, vemos a la Iglesia. Israel ya queda a un lado y la Iglesia es el presente. Amén. Esto es importante. Todo lo que estamos diciendo es muy importante. Y cuando tú vas a Hechos 5, versículos 17 al 20, volvemos a lo que tenemos antes y ya no lo vamos a volver a leer. Vemos la valentía, evidentemente, de Pedro y Juan en el concilio ante el sumo sacerdote. Amén. Entonces podemos comprender esto. Cristo muere en la cruz, sí, se sella el nuevo pacto, esa sangre es depositada, pero Cristo tiene que ascender, Cristo tiene que sentarse, y es en ese momento donde comienza el tiempo de la Iglesia. ¿Dónde comienza el tiempo de la Iglesia? En el derramamiento del Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos pensar que es lo mismo lo que sucede en Juan que lo que sucede en Hechos. Es una experiencia bien diferenciada y muy profunda. Amén. Bueno, seguimos. Y ahora vamos a dar versículos. Poder para las batallas espirituales. Bueno, voy a darte los versículos. Efesios 6, 12. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Los versículos del poder rebosante, del punto 3, son Juan 7, 37 al 39. Y Mateo 10, versículo 1.
Esto es muy importante, lo del poder rebosante, porque tiene que ver con aquello que rebosa de ti, ¿vale? No con lo que tú contienes. El poder de Dios nunca es la consecuencia de lo que tú contienes, sino de aquello que rebosa. Por eso Jesús prometió que del corazón del que cree en Él brotarán ríos de agua viva. Este es el poder rebosante, ¿sí? Este es el poder del que estamos hablando. Esta es la consecuencia del bautismo en el Espíritu Santo. Punto 4, poder para ser hábil. Y aquí sí que yo quiero deciros algunas cosas que me parecen muy lindas y muy bonitas, y las puedes escribir. El poder para ser hábil tiene que ver con la habilidad de Dios para llevar a cabo las comisiones y las tareas de Dios. La habilidad, 2, para ser guiado divinamente a lugares desconocidos por ti, pero conocidos por Dios. Número 3, la habilidad para responder a la providencia divina. La habilidad para exaltar al Señor Jesucristo. La habilidad de amar divinamente como amó Jesús. La habilidad de predicar a Cristo con convicción y persuasión. La habilidad de ejercer dones espirituales para la edificación de la iglesia. Habilidad para sufrir persecución por causa del Señor. La habilidad para vivir una vida santa por encima de las sórdidas normas del mundo. La habilidad para trabajar para Dios amorosamente, voluntariamente, fielmente e incansablemente. La habilidad para trabajar hasta que venga Jesús o hasta que seamos llamados de este mundo. Y para concluir, Efesios capítulo 3. ¿No queríais ir a escuelas bíblicas? ¿No estáis muy preparados? Esto es una imitación. Y con esta doxología, una doxología es una alabanza que glorifica, con la que Pablo cierra este capítulo 3 de Efesios. Nos dice, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, las 4 dimensiones del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Y ahora el verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, esto es un texto que tiene que consolarte mucho. Nosotros no somos capaces a veces de recepcionar todo lo que se predica en un sermón o en una exposición de un tema durante varios días. Son muchas palabras, son muchos momentos, momentos que nos dormimos, momentos que nos despertamos, momentos que nos avivamos, estamos tratando de comprender. Y evidentemente también todo va en función del propio cristianismo que cada persona está viviendo, ¿verdad? Entonces aquí Pablo ahora mismo está diciendo, mira, Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente. Y esta es una expresión que habla de algo superlativo, o sea, tiene dos prefijos que potencian lo que este adverbio nos está enseñando aquí. Entonces, es todo lo que tú puedas imaginar de abundante y más. Pero no solamente aquello que tú entiendes, sino aquello que tú no entiendes. Aquello que tú piensas y aquello que tú no piensas, porque tu vida no da para pensar. No solamente la consciencia que tú tienes de tu propia capacidad, sino aquellas cosas donde tu capacidad no llega. Hay un poder que actúa en nosotros. ¿Y qué poder es el que actúa en nosotros? El Espíritu Santo. Esto tiene que animaros. Esto tiene que consolaros. Dios nunca nos humilla para dejarnos sin esperanza. Dios siempre nos lleva a un deseo de Él, a una necesidad de Él, para darnos mucho más de lo que pensamos, creemos o tan siquiera pedimos. Por lo tanto, recuerda que si tú no sabes hoy cómo pedir, Él te va a dar aún aquello que tú no pides por el poder que actúa en ti. Y esto a mí me anima. Entonces, tomar en serio lo que hemos estado escuchando. Tomar en serio la palabra de Dios. Y ser reales, honestos, sencillos, hijos de Dios que brillan en una generación terrible. Amén. Bueno, que Dios os bendiga y hasta aquí hemos llegado.